Bien, hemos empezado una serie de temas con el propósito de, diría yo, compartir alguna información, alguna enseñanza, algunos criterios, pensamientos o principios, diría yo, que permitan a la persona que está en la búsqueda con la intención, con el propósito, diría yo, de conocer, descubrir y aprender de la verdad, a esto que estamos compartiendo. La idea en general es poder permitir un debate abierto, de ser posible, a un cuestionamiento en su máxima expresión de poderse realizar y que la persona pues ausculte, investigue, analice, pase por el tamiz de la verdad, lo que nosotros enseñamos, expresamos, compartimos y sobre todo, ¿cómo se llama? Mostramos a la gente. Es así como que, o es así como una segunda interrogante que traemos hoy. La hacemos con un propósito bastante definido. Posiblemente no parezca bien. Es posible que mucha gente despotrique al respecto. Pues otros se ofendan. Algún grupo se rompa las vestiduras y se pone el pecho. Por lo que nosotros vamos a platicar hoy. Traemos como tema principal, o como una pregunta, mejor dicho, ¿verdad? Porque la idea es, ¿cuál es la pregunta? ¿O cuál es tu pregunta? Y hoy traemos como, diría yo, capítulo 2, pregunta número 2. Obvio que esta pregunta está situada dentro de las que me he hecho ya muy largo, pero aquí le vamos a poner la número 2. Y la interrogante que quisiéramos hoy discutir, analizar, es la siguiente. ¿Debo judaizarme? ¿Debo convertirme en un prosélito? ¿O debo circuncidarme y observar la Torá y la Taná y otras habidas y por haber? ¿Otras hierbas? ¿Debo convertirme en judío? Y esta pregunta la traemos porque hoy en día se han dado unos fenómenos bien exóticos. Los griegos dirían que es una quimera la que ha pasado. El mundo científico creo que podría catalogarla como híbrido. Los paulinos dicen que es contra naturaleza. Y bueno, colocarle títulos y adjetivos y ponerle tema y sinónimos, pues creo que no nos va a llevar a ningún lado. Y esa no es la idea tampoco. Sino que la idea es auscultar las escrituras, ver las instituciones, obvio que casi no existen porque
los que debieron dedicarse a eso, pues se dedicaron a otra cosa o crearon otras instituciones que nada tiene que ver con el asunto. En otras palabras, es un desastre esto. Y la gente anda extraviada y perdida en el mundo de caos y destrucción de las religiones y del baalismo porque lamentablemente las instituciones que debieron de establecerse pues no se establecieron lamentablemente y hoy en día, como les digo, pues o es una quimera o es un híbrido o es una contranaturaleza. Podríamos ponerle más títulos al asunto, pero creo que estamos redundando en lo mismo. Y la idea no es esa, la idea es como establecer un punto referencial y buscar la verdad con relación a ese punto. Bueno, en ese sentido, yo quisiera leer algunos versículos para entrar en materia. Vuelvo a repetir, la pregunta nos parece muy interesante, nos parece válida. En su momento yo hice mis investigaciones, obvio no voy a traer toda la investigación porque me va a llevar un montón de tiempo y la gente ahora es muy cómoda, solo puede estar oyendo 15 minutos, a lo más media hora y no tiene tiempo para esto, tiene tiempo para otras cosas, entonces no puedo yo quitarles ese preciado tiempo que tiene. Entonces vamos a tratar de compartir un fragmento de la investigación que yo hice en su momento. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Debo de judaizarme o hacerme prosélito o circuncidarme y observar la Torah y la Taná y otras hierbas? ¿Qué debe hacer el creyente actual? Que ya nada tiene que ver con el creyente del primer siglo, ya nada tiene que ver con el creyente de los siglos posteriores al primero, ¿verdad? Y anteriores a este. Ya ese creyente cuasi ha desaparecido. Las religiones paganas y mundanas se han encargado de desfigurar el rostro de la iglesia. Y hoy en día pues tenemos una dicotomía ideológica, teológica, doctrinal, pragmática, terrible. Tan terrible que eh, hemos llegado al extremo de que hay grupos religiosos para el gusto de cada persona. Dios, no me gusta esto, pues me voy a aquel. No me gusta aquel, pues me voy al otro. Entonces, ya se imaginan ustedes el caos y la destrucción en la que se encuentra actualmente la gente. Por eso hay un estudio que un día esto voy a compartir, que tiene que ver con los ateos, entre comillas, y cómo se amalgaman una serie de ateos en una serie de corrientes y no todos los ateos son ateos porque son ateos. Pero eso lo vamos a discutir en otro estudio para no salirnos del que estamos. Siempre les recuerdo visitar la página de laultimaiglesia.com. Pueden escribirnos también a laultimaiglesia@gmail.com. También visitar la iglesiadedios.tk. También estamos en Twitter, estamos en YouTube y otras plataformas. Próximamente pues pensamos poner una radio para tratar de hacer un, un estudio en vivo. Algo así sería la idea. Si Dios lo permite, ¿verdad? Si no, pues como decía alguien por ahí,
hasta que se disipe el humo, ¿verdad? Bien, como les acabo de expresar, nosotros encontramos actualmente en una disyuntiva muy compleja. El creyente moderno es un creyente apático, atípico, complicado, cómodo y carente de toda sensibilidad espiritual. Obvio que vivimos en la era del espíritu para muchos y por eso se dan grandes conciertos, se reúnen en los grupos religiosos grandes multitudes y todas esas cosas raras y extrañas que nos ofrece el mercado persa de la religión hoy en día, pero que yo siempre he discutido que me llama la atención que cuando apareció la desolación, perdón, la gran desolación, pues estos grupos religiosos literalmente se hicieron humo. Y hoy en día un montón de personas con, 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 con justa, ¿cómo se llama? Validez, preguntan dónde estaban en la gran desolación estos predicadores, apóstoles, profetas y, bla, 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 y esas hierbas extrañas que han aparecido del paulinismo puro. Bueno, imaginen ustedes que si nos ponemos a discutir este asunto no vamos a llegar nunca a ningún lado. Bien, consultando las escrituras en aquel entonces, me encontré con unos pasajes y con unos textos, miren, complicados. Yo he llegado a la conclusión, habría que hacer un psicoanálisis a Pablo, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Podríamos compartir uno que hice yo hace tiempo. Y he llegado a la conclusión que Pablo andaba más perdido que el hijo del Inver. Habían bases diría yo, que Pablo o desconocía, o las había olvidado, o no las conoció, o a saber qué le pasó, pero andaba más perdido que el hijo del Inver. Es más, le tengo poca credibilidad a muchas de sus palabras, porque yo ya sé que son falsas, mentirosas, engañosas, carentes de verdad, no respaldadas por Dios. Y por eso se armaron un montón de macaneos, por andar en desorden. Y la teoría es que la gente que anda en desorden termina en caos y destrucción. Bien, como dije, Pablo es un Pablo problemático, un individuo que dejó muchos problemas a la iglesia. Lo que hizo con la mano lo deshizo con la otra. Y por eso tuvo que salir de una forma interesante de la historia de la iglesia. Pero no me toca a mí hablar de ese asunto porque ese no es el tema. Entonces, estudiando una de las cartas de Pablo, la carta a los romanos, es una carta de locos. Esa es la palabra para mí de loco, va mucha locura de Pablo. De ahí he sacado yo la teoría o el estribillo de las locuras paulinas. Cuando algún día entremos a este estudio de Romanos, ahí van a ver ustedes, van a decir, no, me tiene razón, este señor anda bloqueando. Bueno, pero tampoco ese es el tema. Leemos en Romanos capítulo 11, versículo 17 lo siguiente. Pues si algunas de las ramas fueron deshojadas, no, desgajadas, perdón, esa es la palabra correcta, desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Voy a volver a repetir. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido insertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, dice el 18, no te jactes contra las ramas,
Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, de ahí nos vamos a ir en el mismo capítulo al versículo 24, que dice lo siguiente. Porque si fueses cortado del que por naturaleza es olivo, silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Voy a volverlo a repetir. Versículo 24 del capítulo 11. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Creo que la sola lectura desprende un vapor extraño. Según estos versículos que nosotros hemos leído en Romanos 11, versículo del 17 al 19, y de ahí el versículo 24, podemos nosotros leer, no necesitamos interpretar, leer que hay un olivo, y que unas ramas fueron desgajadas para ponernos a nosotros en el mismo olivo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de la religión judía, está hablando de los judíos. Y Pablo dice que es una contranaturaleza que a nosotros nos hayan colocado en el olivo de los judíos. ¡Wow! Hasta aquí esto se ha vuelto explosivo, muy explosivo. Pero creo yo que deberíamos de empezar primero leyendo mejor todo el capítulo 11, por lo menos una parte, para tener un contexto más amplio de qué es la discusión que el señor Pablo tiene aquí. Dice el capítulo 11 de Romanos, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Israelita, y judío, y romano. Bueno, no ha desechado Dios, dice el 2, a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, dice el 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es, ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojo, con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy.
ya podemos establecer nosotros que este capítulo 11 trae una disputa. Pablo, siempre en su locura, una disputa entre judíos y creyentes. ¿Cuál es el problema de esta disputa? ¿A qué problema se quiso meter este señor? ¿Por qué se inventó tanta locura? Eso es lo que llama la atención. ¿Qué tiene que ver el pueblo judío con la iglesia de Dios? El pueblo de Israel tiene sus leyes, Dios el Padre los conduce, ya les dio la Torá, ya le dio los mandamientos, los estatutos, los decretos, las enseñanzas. O sea, ellos están allá y los creyentes estamos acá. Pero ¿por qué Pablo trae a discusión que los creyentes son los que estamos tumbando a los judíos? Si este es un asunto que quien lo dirimió en su momento, y si este señor hubiera entendido, hubiera comprendido esas enseñanzas del Mesías Jesús y no se hubiera metido a este macaneo, porque aquí no estamos hablando de los judíos y los creyentes. ¿Y por qué no estamos hablando de eso? Bueno, ya nosotros en varias ocasiones hemos tratado este tema. En cantidad en varias ocasiones, aún en la institución que nunca se consolidó, hemos hablado hasta cansarnos de este asunto. Pero como el señor Pablo o no estudió, o se le olvidó, o no conoció, o a saber qué le pasó con relación a las declaraciones del Mesías Jesús sobre este tópico, este señor comenzó a meterse a líos innecesarios y a querer meter a los creyentes también a ese lío. Dice Mateo capítulo 16 y lo siguiente. Miren qué interesante lo que dice el Mesías Jesús. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. O sea, eso de nadie está refiriéndose y circunscribiendo a un grupo determinado de personas que son inteligentes, no brutos, no dundos, no taimados y no dejados. Dice, nadie de este grupo que entiende, que comprende, que viendo ve y oyendo oye, pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Que dice la lógica del Mesías, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor por la rotura. 17. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y los unos y los otros se conservan juntamente. ¿Qué está diciendo el Mesías Jesús? ¿Qué está hablando el Mesías? ¿Qué quiere enseñar el Mesías? Que el vino viejo debe quedarse en su odre viejo.
Los judíos deben de quedarse en la Torá, en la Taná y todo lo demás. Esos son ellos, ahí déjelos. Usted no tiene por qué andar desampado, como dicen allá. Y el vino nuevo debe crear sus propias estructuras, sus odres nuevos, para que se conserve el vino y el odre. Mire qué cosa tan más interesante. El Mesías Jesús estaba hablando de los principios generales que deben de regir la fe del creyente. No deben mezclarse. No existe ese tal concepto de contranaturaleza y por eso nos pusieron en el otro libro, porque no es cierto. Nos han querido meter a través de los tiempos en esos olivos, pero nosotros no tenemos ni parte ni suerte en ese asunto. Ellos están allá, estos están por acá y cada quien camina a su manera. Por eso el Mesías dice, nadie de estos que piensan, porque los que no piensan, pues ahí no se puede hacer nada, ¿va? Pero la gente que piensa, sabe que no debe poner un remiendo en un vestido viejo, se va a echar a perder, ni vinos nuevos en odres viejos porque los va a terminar destruyendo. Esa misma apreciación también la encontramos en Marcos. Marcos. Y también la encontramos en Lucas. Dice Marcos, capítulo 2, versículo 21 y 22 lo siguiente. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Leamos Lucas. En Lucas se dice lo siguiente. Miren qué interesante. Lucas 36 al 39. Les dijo también una parábola. Ahora esta es una parábola. Los otros dos no la llamaron parábola. Él la llama parábola. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en vestido viejo. Pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. No armoniza. No hay contranaturaleza. Es mentira. 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, el 38, en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva. Ahora aquí viene la regla de oro. 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Al buen entendedor, pocas palabras. El que ya probó la Torá no le va a gustar la fe, porque va a decir que es mejor la Torá. Eso es lo que está diciendo el texto. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Se fijan? El añejo es el viejo. Nadie que ha probado una cosa quiere después otra. Aquí se aplica aquel famoso adagio popular, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Entonces, ¿en qué nos encontramos?
nos encontramos que este Pablo, como era judío, siempre andaba en macaneos. Y esos macaneos también están reportados en otros textos. No crean ustedes que no están reportados en otros textos. Vayamos, por ejemplo, a otro texto, a Hechos. En Hechos capítulo 15, miren qué cosa tan más interesante. En Hechos capítulo 15, en el versículo 1 leemos lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren qué problema este, ¿va? De ahí leemos en el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Volvemos al mismo problema. Los judíos son problemáticos con relación a los creyentes. Y esto lo registra la historia, no lo estoy inventando yo. Vayamos a otro pasaje, siempre en el 15, el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbado vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Qué estamos diciendo? Y este es el meollo del asunto. Cuando la fe se quiso formar, estructurar, diría yo, la, la levadura ya venía también. Porque para el judío es ilógico e irracional renunciar a Moisés y a todo ese montón de cosas. Eso, mejor mátelo, no lo va a hacer. Esa es la regla. Hay excepciones, que se ha convertido gente y ha creído en el Mesías Jesús, pero esa es la excepción a la regla, no la regla. Por eso la gente que he visto yo así en noticieros o documentales que se lleva, entre comillas, predicando en Israel, allá los arreglan, allá no las andan con cosas. Porque para el judío eso no tiene ni pie ni cabeza. El mismo Jesús abordó ese tema y dijo claramente, miren señores, no se vayan a meter estos macaneos, váyanse para allá, sigan su camino solo. Se les he puesto todo lo necesario, no necesitan nada de estos odres viejos, son odres viejos. Pero ¿qué encontramos hoy en día? Por lo menos yo en mi caso, yo me he quedado sorprendido de ver un montón de locuras paulinas. Veo danza judía en grupos religiosos, wow, digo yo. Veo mujeres vestidas de danzarinas judías y digo, wow, puchica, este paulinismo está perro, digo yo, salvaje. ¿Qué más encuentro? Un montón de mesiánicos que no son judíos, pero que andan vestidos como judíos porque son mesiánicos, un híbrido. Y pregúntele si es aquella cosa que la Torah, que el Shabbat, que no es qué, que no es cuánto.
Y queda uno, ¡wow! Si está a caballo esto, dice. Y un montón que no, que dejan grupos religiosos para volverse judíos. ¡Wow! Dice uno. ¿En qué va a terminar esto? ¿En qué va a terminar esto? Entonces, como ustedes pueden ver, de los pasajes que nosotros hemos referido, podemos hacer algunas anotaciones. Sí, esto está bien complicado, ¿eh? La verdad que sí está bien complicado porque ya ustedes lo pueden ver. Yo no sé si haya gente que usted conozca que se dedique a esos menesteres religiosos, ¿va? Yo sí estoy bien sorprendido porque dice uno, bueno, ¿y estos que venden? Entonces, como pueden ustedes ver, la pregunta es válida. Pero también las declaraciones del Mesías fueron contundentes. El problema es que ya la contaminación ya estaba dentro de la iglesia con este montón de judíos que no querían renunciar a sus odres viejos. Y el mismo Mesías dice que el que ya probó el añejo ya no quiere el nuevo. Y ese debate se llevó por algún tiempo en las escrituras hasta donde se pudo. Hasta donde se pudo. Ya llegó un punto en que como que desapareció porque unos agarraron para un lado, otros para otro, como la estructura de la iglesia no se formó bien, no se consolidó, no se pusieron las vigas y las columnas correctamente, no se edificó como debía edificarse. Miren el desastre que nos encontramos hoy en día. Hay un pasaje más que quisiera, antes de concluir, porque como dije solo era un extracto de lo que yo investigué en su momento. Hay un pasaje más que quisiera compartir con ustedes que está en Gálatas capítulo 2 versículo 14. Siempre, siempre circunscrita a la controversia. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la buena nueva, dije a Pedro, un periodista, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¡Wow! Como digo yo, como digo yo, este es un problema estructural que viene de los mismos cimientos malos porque el Pablo, el Pedro, el Juan y otras hierbas no se dedicaron a los asuntos que debían dedicarse. Y crearon un caos, una destrucción y un fin del mundo, pero terrible, que hasta el día de hoy sigue azotando la tierra de manera despiadada y una locura paulina, pedrista, juancista y otras hierbas salvaje. Dejo en, dejo en el estudio, en esta segunda pregunta que hemos traído para compartir la enseñanza, está este pequeñito análisis, un análisis a vuelo de pájaro, con el propósito de que las personas reflexionen
tomen los textos de las escrituras, los analicen, los debatan y lleguen a la verdad. No va a ser simple, no va a ser fácil porque lamentablemente esto está malo. Como les dije, yo ahí a Pablo le he quitado una gran cantidad de credibilidad porque sé yo que andaba más perdido que el hijo de Limber. Sé que desconocía los fundamentos más elementales de las escrituras. Eso no significa que Dios no actuara a través de él. Eso, el que actúe a través de una persona, pero ande perdida, esa ya es, en términos doctrinales es otra historia. Yo lo critico a él porque el deber de él fue, así como aprendió de Gamaliel, a los pies de Gamaliel, las enseñanzas y las doctrinas y los principios y los acuerdos y los decretos y las leyes, y bueno, puedo continuar, del judaísmo. Así debió él estructurar la fe, debió dejar su legado. Bueno, no, ni legado de él, es el legado del Mesías. La verdad que ninguno de nosotros puede dejar un legado, si el legado es solo de él, del Mesías, a él le pertenece. Él es el que hizo posible todo esto. Pero lamentablemente dejó ese debate, esa locura, ese paulinismo barato, ese engaño religioso, esa mentira, esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza, de un montón de tonteras que se inventó, de un montón de cosas que a saber de dónde se las sacó. Fue por estar locura judía. Los judíos hay un montón de cosas que son locura para mí, ¿va? Hay cosas que son que se respetan porque vienen del mero mero, pero hay otras cosas que son de rabinos que ni quiera Dios, Dios me libre de eso. Y este Pablo se quiso meter a esos debates y armó esos macaneos y bueno, imagínense capítulo 11 es una destrucción y fin del mundo. Como que si estamos nosotros discutiendo si pertenecemos al olivo, no pertenecemos a nadie, pertenecemos a la vid. La vid, la vid, la vid. ¿Qué tiene que ver el olivo? La vid, la vid, la vid. La vid. Pertenecemos al Mesías. A él tenemos que darles cuenta. Pero este Pablo siempre daba en caos y destrucción y fin del mundo. Entonces yo espero que hayamos podido acercarnos a la respuesta de la interrogante que hemos traído como tema de sobremesa hoy. Desearía extenderme más. El problema es que la gente hoy en día está cómoda y no quiero yo quitarle un tiempo que no debo quitarle, ¿va? Así que yo esperaría, vuelvo a repetir, me gustaría que visitaran nuestras páginas, laiglesiadedios.tk, laultimaiglesia.com. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com y dejarnos sus observaciones, sus interrogantes, sus preguntas, sus dudas. Esperamos encontrarnos en otra entrega de cuál es tu pregunta. Y pues también esperamos que se llegue a un convencimiento tal de la verdad de Dios. De antemano pues les agradecemos la atención a la presente y muchas gracias.